en el tema SIDA. Yo soy odontólogo. Me gano la vida con la odontología y la gasto en cáncer y SIDA. Esta es un poco la historia mía. En el año 1984, yo me encontraba atendiendo pacientes en la cárcel, en cárceles de Buenos Aires, Argentina. Y me encontré con el primer caso de SIDA diagnosticado en la Argentina, en el año 84. Se relacionaba, al principio ustedes saben que al SIDA se lo consideró la peste rosa, y el primer caso fue un interno, un preso de apellido Rossini. Esto es una anécdota. A ese primer caso yo le había hecho una extracción dentaria a mano pelada, sin guantes, como normalmente atendí durante 30 años que llevo de odontólogo. Un día aparece etiquetado como HIV positivo. A la semana me lo traen los guardiacárceles como si fuera un perro, 2 metros adelante y 2 metros atrás, un guardiacárcel. Y me obligan a mí a disfrazarme como un astronauta. Me hacen poner lentes, guantes y más o menos como una escafandra para atender a ese mismo paciente que una semana antes yo le había tocado la sangre con mis manos. Entonces no hay que ser muy científico para haberme dado cuenta de que si el SIDA era una enfermedad infecciosa, yo ya me la había contagiado, o era una gran mentira. Justo frente a la cárcel donde yo trabajaba está el Hospital de Infecciosos de la República Argentina, el Hospital Muñiz. Entonces me crucé al Hospital Muñiz y pregunté qué era esto del SIDA. En el Hospital Muñiz me dijeron que no sabían nada. O sea que estábamos todos en las mismas circunstancias. Nadie sabía nada del SIDA en el año 84-85. De ahí en más, estando investigando personalmente cáncer, y hoy me he enterado de que soy un genocida de animales, porque yo trabajo con ratones, ratones de laboratorio en cáncer. Les injerto tumores subcutáneos y después a los 40 días los mato. Entonces hoy me enteré que soy un genocida de ratones con cáncer. Pero lo que también quiero decir es que los médicos que atienden cáncer son genocidas de pacientes que tienen cáncer, y que creo que es más grave matar a seres humanos que matar a ratones de laboratorio. Esto lo quiero dejar aclarado. Lo anecdótico que quiero contar es lo siguiente. Cuando empiezo a tratar a los pacientes con HIV positivo, los aíslan en una especie de sidario, en una cárcel especial, aíslan a los pacientes HIV positivo. Como nadie quería atenderlos, y yo ya había descubierto que había una mentira muy grande en esto del HIV, y ya yo creo que en el año 84 tenían bien claro toda la teoría de HIV no era el causante del SIDA. Yo dije, yo los voy a atender, yo los atiendo. Entonces, durante 10 años pude seguir a los pacientes, a estos 78 pacientes, supuestamente contagiados con el virus. Les quiero contar qué pasó con estos pacientes. Los pacientes en general, los presos, en el 90 y pico % eran drogadictos vía endovenosa desde los 12, 13 años. Tenían edad promedio 20, 25 años. No estaban enfermos, no tenían SIDA, estaban
infectados con el HIV, supuestamente infectados. Cuando ellos se enteran de que están infectados, me dicen a mí, porque conmigo tuvieron mucha confianza, porque yo tomaba mate con ellos, ellos me ofrecían, doctor, ¿quiere tomar mate? Mate se toma en Argentina cuando ustedes conocen. Entonces yo les decía que sí, y tomaba mate con ellos. Entonces tuvieron mucha confianza conmigo. Durante lo que ellos me confesaron es lo siguiente: doctor, gracias al HIV, gracias a que ahora tengo SIDA, tiene sentido mi vida, porque hasta ese momento eran delincuentes juveniles, marginados por la sociedad y mal vistos en las cárceles, porque en las cárceles hay categorías, estatus sociales. Entonces el carterista dice: yo no mataría, el delincuente es el asesino. El asesino dice: el delincuente es el carterista. Y todos se ponen de acuerdo para considerar a los jóvenes, a los delincuentes juveniles, como los peores delincuentes. Entonces están marginados también dentro de la cárcel. Estos 78 pacientes, durante los 10 años, dejan de drogarse porque están presos. No se drogan durante 10 años porque están presos. En el Hospital Muñiz le mandan recetas para que tomen Bactrim, y ya se estaba imponiendo el AZT como tratamiento, hablamos ya del año 86-87. Entonces los internos, los presos, quieren tomar AZT, pero en la Argentina, si no hay presupuesto para los que están en libertad, hay menos presupuesto para los que están presos. Entonces, sin querer, le hicimos un bien enorme, porque le dábamos pastillas de dipirona y le decíamos que era AZT y que era Bactrim. ¿Qué es dipirona? Un analgésico que le vendría bien a Stefan Lanka. Un antipirético. ¿Ah? Esto que acabo de confesar es terrible, pero en su momento no hay AZT. En la Argentina todavía están haciendo campañas, quieren AZT, quieren tomar drogas. Entonces nosotros no se lo dábamos. Y gracias a que no se los dimos, durante 10 años, de los 78, ninguno murió. Pero empezaron a mejorar la calidad de vida, porque empezaron a tener ganas de vivir. La familia, como los consideraron ya enfermos y no delincuentes juveniles, venían a verlos. Empezaron a cultivar la tierra, empezaron a tener una cierta religiosidad. Venía el cura y aceptaban la influencia religiosa. Y esto fue realmente una experiencia muy linda, porque a los 10 años después, en el año 94, yo me retiro del Servicio Penitenciario Federal, y estos 78 pacientes estaban todos vivos, jugando al fútbol, y más sanos que cualquiera de los que estamos acá. Sin medicación, sin drogarse, sin estrés, presos, pero sin estrés. Y habiendo encontrado un sentido a la vida a través de haber sabido ahora que tienen un virus, que todos sabemos que es mentira, pero que a ellos les sirvió muchísimo. Esta es la experiencia con respecto al SIDA que quería contar. Con respecto al cáncer, y quiero ser muy breve en esto, mi especialidad es investigar cáncer, y tenemos un grupo en Argentina, pero el que dirijo el equipo soy yo, una teoría muy interesante con respecto al cáncer. Hasta ahora se sigue la investigación celular de Virchow. Se considera que la célula que se volvió loca o cancerosa es la que en forma activa, y acá llegamos a la ridiculez de la medicina, en forma activa la célula se vuelve loca, entonces sale del tumor, se mete, abre con las manos, con pseudopodos, abre los capilares, se mete adentro del capilar
y inicia la metástasis. Y donde se le ocurre, ahí también hace lo mismo, porque son muy inteligentes las células tumorales. Entonces, de vuelta, donde quieren parar, como en una parada de metro, de subte, ahí paran, se agarran al endotelio, abren el endotelio, salen de vuelta y hacen una metástasis. Esto es una concepción absurda del cáncer de hace 100 años que ya está dando el siguiente resultado. El cáncer es el fracaso de la medicina. Hay que cambiar el modelo. Es muy fácil cambiarlo el modelo. Es muy fácil. Lo que yo digo, que concuerda muchísimo con lo que he escuchado del doctor Hessig, tiene que ver con lo siguiente. La célula tumoral es totalmente pasiva. Es una célula que no solo no es inteligente, sino que diríamos que es estúpida, porque perdió las condiciones de una célula normal. Lo único que sabe hacer es reproducirse en forma indiscriminada, perdió la capacidad de adhesión, que es lo que estuvo hablando Hessig, no hay adhesión de las células tumorales, y esa célula pasivamente, imaginémonos lo siguiente, empieza a reproducirse. Esa reproducción, se van apilando las células, porque no hay inhibición de contacto. Las células se van apilando y van creando algo que es fundamental, una inflamación peritumoral. Esa inflamación peritumoral, puede explicar todos los fenómenos atribuidos al cáncer, todos, incluso la metástasis e incluso los síndromes paraneoplásicos e incluso el fin del enfermo de cáncer a través de la caquexia. Todos esos fenómenos son porque se da una característica que se da en el cáncer específicamente, que es una inflamación aguda desde el punto de vista aguda, pero crónica en el tiempo, que provoca una estimulación de la corteza suprarrenal, de cortisona, y provoca lo que va a llevar al enfermo de cáncer a la muerte, en definitiva. Entonces, fíjense la concepción distinta. Por un lado, para la teoría ortodoxa, que no logró nada en 100 años, porque los pacientes, por ejemplo, un cáncer de mama se moría en 15 años antes, naturalmente, sin tratamiento, 15, 20 años. Hoy en día se mueren en 10 años con el tratamiento, pero dicen los médicos, pero con una mejor calidad de vida. Esto es una mentira también. Los únicos logros que se han logrado en cáncer es en leucemia y en linfomas a través de la quimioterapia que lograron, y trasplante de médula, que evidentemente no voy a reconocer que se han logrado avances. Y también hubo avances desde el punto de vista tecnológico en el diagnóstico precoz, pero esto es un arma tramposa, porque si yo tengo un cáncer de próstata y me lo diagnostican hoy, lo tengo desde hoy el cáncer. Entonces me hacen vivir a lo mejor 5 años. Si no tuviera el método de diagnóstico, me muero dentro de los 5 años y dicen que era un cáncer fulminante, me mató en un día. Entonces yo no sé hasta qué punto conviene que a uno le hagan un diagnóstico precoz. Yo preferiría que no me lo hagan el diagnóstico, gracias. Renuncio al diagnóstico precoz. Básicamente este es el concepto general de mi teoría, y en este momento estamos trabajando en un mecanismo de metástasis que sea más creíble, y en este caso estamos trabajando simultáneamente, pero no nos conocemos, con teorías que en Estados Unidos sigue Folman, Jain, que hablan de la angiogénesis, como generador o como importante para la evolución del cáncer, y no tanto la célula tumoral.
Ahora, fíjense lo cómico de esto. Están buscando un fármaco que inhiba la angiogénesis, o sea, la sangre que le llega a la célula para que crezca. Sería más o menos, el día que encuentren ese fármaco, por favor, no lo tomemos, porque el día que encontremos un fármaco que inhiba la angiogénesis, va a ser un fármaco antivida. Va a ser como ponernos un revólver acá, disparar y listo, ya no hay más cáncer. Creo que he sido claro con este concepto, ¿no? Van por caminos totalmente equivocados. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta... Ah, sí, pues sí, sí, sí. Entonces, esta teoría del cartílago de tiburón que inhibe la angiogénesis, ¿ha oído hablar de ello? Sí, en Cuba se está trabajando con el cartílago de tiburón, están trabajando bastante, no sé si en otro lado, pero en Cuba sé que se está trabajando, pero fundamentalmente como antiinflamatorio. Acá el tema está que si nosotros inhibimos la inflamación peritumoral, el avance, en la inflamación peritumoral se van a dar las condiciones que hablamos hoy con respecto a todo esto del SIDA y de las enfermedades inmunológicas. Alrededor del tejido tumoral va a haber un aumento va a haber glucólisis anaerobia, porque es una zona inflamada, va a haber un pH ácido. Entonces, todo lo que sea antiinflamatorio en el cáncer es bueno. Por eso es que en cualquier terapia de cáncer le meten corticoides. Y los reales beneficios de cualquier droga no es por la droga en sí anticancerígena, sino porque le agregan corticoides. Y logran la mejoría transitoria por el corticoide que es antiinflamatorio. Pero ya vimos que el corticoide termina matando al paciente en 5 o 6 años. El cartílago de tiburón es un antiinflamatorio. Creo que es una buena línea de investigación. Sobre las metástasis, ¿cuál sería? ¿El hecho de que aparezcan tejidos en otras zonas? Bueno, el tema de la metástasis es lo que define al cáncer. Si un tumor no da metástasis, no es cáncer. Entonces, es muy importante determinar cuál es el mecanismo de formación de metástasis. El doctor Gessi dijo hoy que si lográramos unir a través de la fibroblastos y fibrolectina, si lográramos aumentar la cohesión celular, no habría posibilidad de que se establezca metástasis. Pero la metástasis existe, lamentablemente. Los modelos animales dan metástasis pulmonares en un 100% de los casos, o sea que hay modelos animales de cáncer. Cuando dicen que no se cura el cáncer porque no se logró un modelo animal, están mintiendo. El ratón hace cánceres igual que el humano. No se puede solucionar el tema cáncer porque es un tema complicado desde el punto de vista médico, porque la célula tumoral no genera nada patognomónico, nada propio. El factor de angiogénesis tumoral, que dicen que es propio de la célula tumoral, no es propio de la célula tumoral. El factor de necrosis tumoral, que habló también Gessi hoy, es de cualquier célula. Cuando una célula se rompe, todos estos factores salen y generan angiogénesis. No hay nada propio del tumor. El tumor es como un órgano más de nuestro organismo. Se comporta como un órgano más. Entonces ahí está la dificultad. Y establecer o cortar el mecanismo de metástasis creo que va a ser la terapia del futuro. Y bueno, y en eso estamos en este concepto. Los demás seguirán dando quimioterapia y matando al paciente antes. Estos son copias de 5 artículos que la revista Para Usted le publicó el año 95 a Jaime en Argentina. O sea, quien no tenga y quiera, pues aquí hay copias. Y en las últimas 2 páginas está resumida la teoría del cáncer. De todas maneras, y teniendo en cuenta que las personas que más conocen el planteamiento del Dr. Hammer en estos momentos han salido, quisiera hacer unas palabras complementarias, porque yo creo que sería interesante que todas las personas que
que están implicadas en la investigación del cáncer también conociesen los planteamientos del doctor Hammer, que por ejemplo ayudaría a explicar por qué el 100% de animales con quien se practica experimentos para el cáncer pues desarrollan cáncer de pulmón, porque resulta que el conflicto de miedo a la muerte y de pérdida de territorio repercute en el pulmón. Quiero decir que entonces Hammer, su explicación de la metástasis es que es un segundo conflicto biológico subsiguiente la mayoría de veces al tratamiento del primer cáncer. ¿Sabes cuál es la forma de generar cáncer experimental en ratones? Aislarlo. No. Bien, entonces quiero decir que ahí hay... Claro, se pierde en el territorio desde el momento que están aislados y encima el miedo a la muerte debe aparecer también de una forma u otra. Entonces yo creo que, bueno, que es una línea de investigación también a incluir para que seamos capaces de sumar los distintos esfuerzos y poder realmente vencer al cáncer en poco tiempo, que de todas maneras si lográsemos desbloquear la presión del sistema sanitario oficial y de la industria farmacéutica y la gran industria del cáncer, que es lo que está dando fuerza a los métodos asesinos que se están utilizando. Bien, entonces, Miguel. Ahora el doctor Kell hará una presentación también de las investigaciones que desde hace ya 7 años, más o menos, está llevando en el terreno del SIDA y que en un momento llegó a haber un acuerdo con la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana para entrar incluso en fase 2, pero que luego se vio cortado. De todas maneras, él ha traído un protocolo que presentó el año 94, que tendremos copia en la asociación y si alguien quiere se puede fotocopiar, pero además ha incorporado nuevos elementos en estos 3 años que han transcurrido. Bien, la idea es que haga una presentación. Sí, sí. Bueno, agradeceros el darme la ocasión de estar aquí, a Luis y al doctor Gesik también por permitírmelo. Bueno, yo empecé, lo digo porque todo tiene un origen, entonces yo me dedico a la psiquiatría y entonces entré en toxicomanías. Ahí empecé a tratar heroinómanos y di con una técnica ultra rápida de desintoxicación, que en su día fue premiado, o sea, tiene un premio de investigación y un reconocimiento. Por ahí empecé a tratar con los seropositivos. No me extiendo en las razones, pero en un momento dado hubo un escándalo tremendo porque varios pacientes ya en coma con enfermedades gravísimas directamente de los hospitales fueron recuperados y fueron llevando una razonable calidad de vida. Sobrevivieron bastante tiempo, etcétera, ¿no? Y entonces... Yo sé que todos necesitan hablar rápido, pero si hablan tan rápido... No me traducen. Bien. Entonces... ¿Puedes repetir lo último? Los últimos frases. Bien, esto fue un escándalo tan grande que el tema pasó a Consellería. Entonces me llamaron de Consellería y me pidieron que les diera un protocolo de qué había hecho y qué bases tenía para poder empezar una investigación. Entonces adjunto también otro papel en el que hay una entrada de Consellería y presento el protocolo. Este protocolo pasa los requerimientos necesarios y entonces efectivamente Olga de la Parte, que es el jefe de farmacovigilancia de Valencia, lo pasa a fase 2. Bien, entonces allí ocurre que hay una ley de investigación que supone asegurar a los pacientes, no salió quien diera ese dinero, etcétera, y yo tampoco tuve más interés en hacerlo, era demasiado joven, estábamos en el 84, y entonces abandoné la investigación durante 2 años, me dediqué a hacer el doctorado y a hacer otras cosas, y la retomé el año pasado, aportando nuevas cosas, ¿no? Ya con los conocimientos de las teorías de Lanka y demás. También adjunto otra fotocopia, es decir, que no son fantasmadas que yo venga a contar aquí historias, sino que de alguna manera ha pasado sus tribunales y ha pasado sus... Es decir, es algo demostrado. Entonces, en principio, para hacer la exposición, selecciono un modelo teórico sobre el que vamos a trabajar y vamos a intentar demostrarlo. Entonces, este modelo teórico
el que selecciono, luego puede verse, es todas las formulaciones previas nos llevan a considerar que la causa última de la inmunodepresión es debido a una enfermedad de los receptores opiáceos. Es decir, que si es la causa última es lo primero que hay que resolver. De los receptores endorfinas. Pero no endorfinas, sino el receptor de las endorfinas, es lo que se arregla. La causa primera, en el 84, todavía alego que es el VIH, pero este es un virus muy tonto, poco agresivo y muy oportunista. Cuando en el 86, ya conociendo las observaciones de Lanka y demás, vuelvo a retomar el tema, ya no necesito un virus. Nunca hizo falta, solo hizo falta un factor que de forma crónica liberara interleuquina 1. Estás diciendo 86, 84, 94, 96. Sí, añadir 10 años. Cuando has dicho 84, 86, 94, 96, porque si no, no... Sí, bueno, en el año pasado... Is not necessary HIV, is only necessary a factor who produce IL-1. That means chronic inflammation. Esto es para que haya IL-1. Inflamación crónica, ¿no? Del cuerpo. Entonces, al principio lo que yo buscaba era un virus. Posteriormente... Sí. Entonces lo que luego busco es simplemente una reacción antígeno-anticuerpo. Hay que encontrar una reacción antígeno-anticuerpo que actúe de forma crónica. Entonces la encuentro. Bueno, luego hace falta un factor predisponente que es un aumento previo en la función corticoadrenal. Es decir, todos los sujetos que estén en disposición de desarrollar el SIDA o una inmunodepresión necesariamente habrán estado sometidos crónicamente a una situación de estrés. De hecho, las poblaciones donde fundamentalmente ha actuado en primer lugar han sido poblaciones estresadas. Y luego el factor desencadenante que consiste... Permanent stress, interleukin 1 and permanent inflammatory stress. Sí, dile que hay un pulso, o sea, que no es un estrés crónico, sino que hay un pulso tónico en perfección. Un pulso tónico. Ese tónico es de tono, que responde muy bruscamente cuando recibe el anticonceptivo. Also, die vienen impulso. Bunner überkommt, ¿por qué? Ese impulso que viene de... Que no hay una respuesta corticoadrenal, sino que es muy intensa la respuesta. Also eine adrenergisch-kortikoide Reaktion. Das meint eine Entzündung, das Spiegel der Entzündung ist das Grundlage. Dice que en cada inflamación esto es la base. La base. Pues aquí lo que hay que añadir es un problema de personalidad, por ejemplo, en toxicómanos homosexuales. Zijn het probleem dat sí, porque tienen otros estrés, o sea... Exactamente, hay otro estrés previo que además interactuará con lo anterior. Entonces la respuesta de los corticoides suprimirá toda respuesta de las interleuquinas, de las citoquinas. Bien, y luego hay un factor desencadenante que es el último, que lo va a condicionar, que consiste en la peculiar mecánica de las citoquinas, capaz de desplazar la maduración desde los linfocitos TH1 hacia los TH2 y la pérdida del control de los mismos sobre la interacción entre los linfocitos B y los T8. A ver, ¿entiendes bien, no? Bien, entonces, una vez que he establecido esto, lo único que yo procedo es a demostrar cómo son las interacciones, cómo se produce, cuáles son las características, etcétera. Entonces prácticamente se ha tocado todo. Aquí lo más original es cómo los antagonistas opiáceos son capaces de cortar el progreso de la enfermedad y recuperar notablemente al paciente. Y además algo espectacular. Esto es muy interesante porque en el 84 se hizo un intento en un congreso, presentaron un trabajo con el Antaxone, unos 75 miligramos, pero bueno, aquello se suspendió y ni se publicó. Y la naloxona se ha intentado utilizar.
en el tratamiento del SIDA, pero también fueron abandonados, nadie consiguió. Entonces, de alguna manera, yo me pregunto en qué consiste la diferencia, en cómo la utilizo yo, que tengo unos resultados X, y cómo ha sido utilizado. Entonces, bien, entonces básicamente como lo utilizo yo es siempre a dosis crecientes y a lo largo de muchísimo tiempo. La explicación es simple. El estado fisiológico de los receptores opiáceos es inactivo o interiorizado. Cuando hay una situación de estrés crónico o se están utilizando opiáceos exógenos o por una reacción inflamatoria y estrés se están liberando endorfinas internamente, los receptores opiáceos se activan. Y esto, de alguna forma, pese a que se habla de la droga de la felicidad, sería no fisiológico, sería una situación de estrés. Entonces, ocurre que la inactivación de los receptores opiáceos debe de producirse en cascada. Es decir, si tú bloqueas, los receptores pueden estar activos, en cuyo caso un receptor activo solo recibirá una molécula activa de antagonistas opiáceos y un receptor inactivo solo recibirá una molécula inactiva, o sea, un antagonista de receptores opiáceos. La forma de actuar sería sobre formas intermedias. Entonces, las formas intermedias, las inactivas y las activas pasan a formas intermedias. De manera que tú tienes que ir aumentando lentamente, aunque esto ocurre en horas, las dosis para ir consiguiendo hacer una cascada como si fuera un dominó. Una vez que tienes uno vas tirando los demás. Pues si haces un bloqueo masivo, lo único que consigues es lo que se llama una tormenta vegetativa, es decir, que se dispare todo el sistema noradrenérgico y crear una situación de estrés añadido. La única explicación para poder demostrar los resultados que tengo yo es este principio fisiológico muy simple y es de donde yo empiezo la investigación en la desintoxicación. ¿Vale? ¿Está todo claro? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, teóricamente el cuerpo tiene varios sistemas de regulación, o sea, el cuerpo, como decía esta mañana Jessic, se regula desde el cerebro. Prácticamente todas las funciones quedan reguladas desde el cerebro. Entonces, la forma en la que el organismo consigue una unidad, la psicosomática o la patología corticovisceral, es a partir de las hormonas, el sistema neurovegetativo y las linfoquinas. Son lo que están hablando, la interleuquina 1, la 2, el factor de necrosis y demás. Me puedo extender, si tienes interés, leyéndote cómo se demuestra que el sistema nervioso central actúa sobre los neurotransmisores sobre las glándulas sobre el sistema inmune sobre el sistema nervioso central. Se conocen los receptores, las funciones, los porqués, etcétera. Entonces, en algún momento dado puede descarrilar el sistema, una parte descarrila. Por ejemplo, la serotonina sería una sustancia, hay en el Prozac y todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La misión que tendría que ver con el sueño, normalizaría el sueño y conseguiría un sueño o tendría que ver con la función sexual, o tendría que ver con el apetito, por ejemplo, es decir, si tú estás tranquilo, haces un apetito, tienes un apetito amplio y tomas fibra y tomas, por el contrario, si tú estás estresado y hay poca serotonina en el cerebro, tú comes muchísimos dulces, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el estado del sujeto, tiene que ver con la compulsividad. Un déficit de serotonina te hace ser más impulsivo o más compulsivo en tu conducta, más serotonina te permite relacionarte mejor. La serotonina y los receptores opiáceos van entrelazados en todo, y las endorfinas van enlazados en todos sus trayectos. Probablemente el primer sistema encargado de frenar el estrés, es decir, las tormentas de las catecolaminas, sea la serotonina. La serotonina falla en un momento dado por un agotamiento y entonces pasarían a ser las endorfinas las que en segundo lugar intentan frenar el estrés. Pero aquí habría probablemente una trampa, ¿no? De hecho, hay trabajos donde demuestran que un infarto mesentérico en un ratón se puede evitar la necrosis generalizada simplemente poniendo antagonistas opiáceos. Es decir, muy lejos de lo que se cree, los opiáceos podrían ser un engañacuerpos frente a situaciones. Es decir, estos se liberan cuando hay dolor, se liberan cuando hay estrés, etcétera. ¿Vale? No sé si me he explicado, te lo he enredado más todavía. Entonces, cuando hablas de resultados, sí. ¿Puedes precisar un poco? Bueno, yo al principio cometí un error en la investigación.
y es que yo tuve unos primeros resultados en los que pacientes seropositivos los trataba y entonces observé que ellos mejoraban de una forma espectacular, cogían fuerza, cogían peso, cogían alegría, energía, etcétera, subían las defensas, prácticamente todos los sistemas se normalizaban. Entonces, el error que cometí fue decir, bueno, pues si el tratamiento es bueno, tendrá que funcionar en el SIDA. Y entonces me puse a tratar sidosos. Y ahí, pues prácticamente perdí 3 años. Los ejemplos que llegué más claros, sobre todo, fueron en leucoencefalopatías progresivas múltiples. Es una enfermedad vírica que ataca al cerebro y va dejando zonas sin función. Entonces, uno de los primeros pacientes era un señor que ya se había quedado ciego, que estaba demenciado, con grandes trastornos de conducta, etcétera, ¿no? Este señor mejoró al punto de que volvió a trabajar en una obra. O sea, ciego y todos, logró volver a trabajar. Y sobrevivió 3 años. ¿Con qué? El caso, si lo queréis, están tomadas pero bueno, estaba muy bien estudiado, era un caso hospitalario. Otro paciente que tenía varios procesos, pero había una leucoencefalopatía progresiva y también había una toxoplasmosis cerebral, salió del coma y logró llegar a cortar el pelo perfectamente, es decir, no quedaron en apariencia lesiones. Finalmente, el primero murió porque volvió a drogarse de nuevo, volvió a pinchar heroína, y el segundo murió por unos fallos cardíacos que produjeron embolias. Entonces no hay... En este trabajo, yo lo que... Me vais a perdonar porque antes había desarrollado una notita para ir buscando los datos que quería demostrar, pero se ha perdido la notita. Entonces ahora estoy desarmado porque aquí hay muchísimos folios para buscar los datos. Pero yo básicamente lo que os cuento es que, en primer lugar, lo que pude encontrar y además con una relación directa con megadosis pautadas de antagonistas opiáceos que no tienen efectos secundarios, es decir, no hay ningún riesgo, es que la interleuquina 2 podía aumentar hasta el 100%, o sea, podía aumentar hasta 2 veces y media los niveles fisiológicos máximos en pacientes absolutamente inmunodeprimidos. Por ejemplo, aquí tengo un caso, un paciente en el que la interleuquina 2R con un rango de 0 a 16, la interleuquina 2 se supone que es lo que hace madurar las células del sistema inmune, lo que permite que éstas crezcan. Y se supone que es de lo primero que disminuye en el inmunodeprimido. Entonces, cogiendo un inmunodeprimido, vemos que si el rango de 0 a 16 le sube de 9,5 a 14,5 a 26,1 a 31. Es decir, puede ir subiendo hasta realmente doblar. Y esto se ve en un paciente y otro. La segunda cosa que observo es que lo que entonces se suponía que era el antígeno P24 no tiene nada que ver con la beta-2 microglobulina. Es decir, se supone que la beta-2 microglobulina es un marcador de progreso de enfermedad. Pues resulta que me estaba bajando a la vez que me estaba subiendo el antígeno. Y esto se ve en un paciente y en otro paciente. Es de las primeras cosas que me rompieron la cabeza. O se puede ver que la antigenemia, relacionándola con la interleuquina 2 y la beta-2 microglobulina, tampoco guardan la relación esperada. ¿Tú vas traduciendo? ¿Sabes? De la forma como tú hablas, tan rápido y Vale, con venga, datos esto me interesa. No le dices que la interleuquina 2R... él capta justamente las Claro, es decir, lo que estaba yo diciendo es esto. Este paciente, la IL2R, que es el rango de 0 a 16, sube a 9,5, a 14,5, a 26,1, a 31. Y si se deja de tratar, vuelve otra vez a disminuir, pero ha subido todo, ¿no? Asimismo, la antigenemia, puedes ver como es de 1 a 10, va subiendo, y sin embargo la beta-2 microglobulina, que demuestra que hay avance de enfermedad, está disminuyendo. Es decir, este tío le aumenta teóricamente el virus en sangre y sin embargo está mejorando analíticamente, ¿no? Bien, vamos viendo este factor una y otra vez, pero además lo que podemos ver es que, por ejemplo, la población NK, los asesinos naturales, también aumentan, y aumentan claramente. Incluso se invierte en las poblaciones, en la relación CD4-CD8, tengo un caso que de 0 pasa a 2,5 y a 2, es decir, invierte totalmente las poblaciones. Y entonces lo que yo propongo es que los CDR cambian, es decir, pasan a otro tipo de células que no se localizan analíticamente y son las que defienden el cuerpo y lo pueden mejorar notablemente, ¿no? Aquí tienen las poblaciones del EU4 NK células. Este señor tenía sobre unos 400 CD4 en el año 93.
Entonces se ve como la población NK de un 4%, 90, en el año en junio a julio él ha subido a un 8%, 220, y en abril a un 10%, 300. En este momento este señor está trabajando en un puerto remolcando barcos grandes, ¿no? O tengo un estibador de puerto que entonces ya teóricamente tenía menos de 136 CD4 en el año 90 y en este momento sigue en activo, sigue sin ninguna enfermedad oportunista y nunca ha tocado un sistema hospitalario. Bueno, podría contaros montones de casos. El hecho es que, bueno, habría que hablar del pulso tónico, ya han hablado un poco, podría extenderme de las poblaciones T1, TH1, TH2, pero sería robaros demasiado tiempo y sobre todo a Jessy que viene de fuera, yo estoy aquí. Entonces únicamente voy a extenderme en lo que sería el metalograma urinario. En su día yo empecé estudiando también el zinc, el cobre, el hierro y la ferritina y el litio. Y entonces la observación es que el zinc disminuía, subía el cobre. A medida que subía el cobre, subía la ferritina y era un índice de mal pronóstico. Entonces intento... En este momento lo que hago ya son metalogramas urinarios, donde lo que estudio es absolutamente todos los oligoelementos, elementos traza o macroelementos directamente en orina. Y esto... Os he traído unas gráficas que en todo caso os explico solo con 5 pacientes. Los 5 pacientes teóricamente tienen síntomas, o sea, la clínica es compatible con SIDA. Entonces os he agrupado 5 que son 2 varones, 2 hembras y luego un paciente con una cirrosis que teóricamente estaba bien. El hecho de que, o sea, aquí están agrupados que serían 2 pacientes teóricamente con una pérdida muy rápida de defensas, uno llega a 29 con un linfoma y el otro también se planta en 50, caídas rapidísimas, que son el varón JPM y la hembra MMB. Y 2 que son pacientes teóricamente inmunodeprimidos, pero todavía con suficiente número de defensas, que serían, a ver si puedo recordar quiénes son. CPR sería la hembra y RFG sería el varón. Y luego hay un caso que sería RA, que tomó las proteasas y ha hecho una cirrosis. Sería un caso intermedio. Entonces, si nosotros estudiamos los macroelementos, quizá en vuestra gráfica no se te ve tan claramente como en la mía, podemos ver rápidamente que el calcio en ninguno de los pacientes, hay una raya anterior, que en color sería azul, y posterior, que serían los límites superior e inferior. Entonces, el calcio en ninguno de los pacientes entra en rango, y el potasio en ninguno de los pacientes entra en rango. Serían 2 cosas muy, muy definitorias. Precisamente lo que hace las endorfinas, entre otras cosas, es eliminar el calcio. Y bueno, habría más complicaciones. Luego pasamos a los oligoelementos y entonces cogemos litio, sílice, rubidio, boro, zinc y bromo. También aquí de alguna manera se puede ver un hecho curiosísimo, y es que el paciente que os había dicho que abre una cirrosis y ingresa en el hospital 15 días después de comenzar el análisis, vemos unas pérdidas de zinc brutales si comparamos con los rangos normales, unas pérdidas de boro y de litio, sobre todo el litio y el zinc la diferenciarían claramente del resto de los sujetos. Los pacientes jóvenes van apareados, por ejemplo en el sílice sería la segunda raya y la sexta raya, y en el rubidio, por ejemplo, veríais que la tercera raya y la quinta raya van apareadas. No sé si podéis ver cómo se van apareando los rangos según sean antiguos o viejos los pacientes. Si pasamos a hacer oligoelementos y elementos traza, todavía aquí queda más claro cómo efectivamente donde hay grandes pérdidas en orina, como es el hierro, como es el aluminio, etcétera, en este caso son los pacientes jóvenes los que están perdiendo mucho y además también de forma pareada. Podéis ver, en hierro queda clarísimo, y luego sobre todo los antioxidantes, el selenio y el germanio también tienen pérdidas muy marcadas, el lantano y el godinio, que tiene godolinio,
que tiene que ver con la pérdida. Pero llama la atención eso, cómo se parean los pacientes. Entonces lo más sorprendente es la última de las gráficas que os presento, que son elementos trazas sin presencia en orina normalmente. Es decir, no debiera de darse esto en orina, en los que vuelven a parearse los pacientes viejos y además de una forma increíble, coincidiendo que parecen calcaos. Entonces vemos el PD, que en este momento tendría que mirar qué es, porque no hay, aparecen todos marcados. Esto indudablemente es un error porque por lo menos, aunque la muestra está tomada sobre 3.000 europeos sanos, por lo menos en todos los españoles que yo he visto me aparece, salvo en uno, aquí un rango de 0,3 a 0,6. Serán distintos los europeos. Entonces, luego aparece marcado dos en el vario, por ejemplo, el varón, y en el SC la hembra, pero fijaros que son los pacientes viejos lo que aquí están perdiendo. Entonces habría que establecer una hipótesis de trabajo de una degeneración progresiva por pérdida de oligoelementos. Si se pudiera localizar y restituir de una forma ponderal, probablemente se lograra impedir el avance de enfermedad, porque esto lo que significa es que son las enzimas las que están implicadas. Es decir, hay una irradiación enzimática en la que una proteína necesita un oligoelemento para actuar sobre un sustrato, que a la vez producirá otra enzima, es decir, otra proteína con otro oligoelemento que volverá a generar otra reacción. Entonces, en el momento en que falla uno, automáticamente se puede entender que el zinc, por ejemplo, se sabe positivamente que los corticoides lo eliminan. Y luego finalmente os he cogido buscando cuál sería la inflamación crónica. Es decir, qué es lo que puede desencadenar una inflamación crónica Y entonces os he hecho unas fotocopias para intentar explicar. Nosotros cogemos un paciente, es un atópico. Esta concretamente es una chica de 18 años, es buena posición social, muy buen nivel de educación en casa, etcétera. Y sin embargo ella se muestra muy agresiva, muy irritable, muy marginal, con consumo de drogas, prácticamente mezclada con delincuentes, intentos de suicidio repetidos, etcétera. Sería un trastorno de personalidad. Entonces el metalograma dio como muy vacío, daba la impresión de que fuera una pila que había perdido los catabolitos. ¿Por qué razón había perdido todos los elementos en esa cantidad? Se me ocurrió pensar en que hubiera una reacción inflamatoria crónica en su organismo. Y entonces pedí los análisis de las inmunoglobulinas. Entonces vemos que la IgE total, es la primera página de la fotocopia, la tenemos elevada. Luego es una tópica. Entonces se buscó la alergia. Se buscó una alergia y dio una alergia a ácaros. Pero no contento, lo que pedí fueron las fracciones de la IgG. Entonces las comparé con los valores normales y me di cuenta que la IG2 estaba produciendo un desequilibrio frente a las otras fracciones. Entonces se me ocurrió pedir una alergia alimentaria. Y entonces me encontré con que me daba alergias a un montón de alimentos. Concretamente, el humo del tabaco, tanto ella como yo, como su padre, fuman continuamente y se fuma continuamente. Podría justificar. Traigo, bueno, la segunda hoja lo que habla son de los alimentos que se han estudiado, son simplemente 100, no todos. Las pautas de alimentación, cómo interviene, y luego os traigo otra, que en este caso es una psicótica. Es una psicótica, pido otro análisis y me encuentro con que efectivamente, es decir, esta también es alérgica a otro montón de cosas. Bien, entonces en todas las alergias alimentarias que yo he pedido hasta ahora, pese a que se supone que solo un 20 o un 30% de la población tiene esas alergias, en el 100% de los casos, en los enfermos crónicos, sea cual sea su patología, me ha dado múltiples alergias, salvo en un solo caso, hasta ahora, y es en el SIDA. En el SIDA solo me dan una o dos alergias, pero con una característica diferencial.
Y entonces, normalmente, la característica diferencial entre la alergia que me presentaba el SIDA y el resto de las múltiples alergias de los demás pacientes es que esta alergia siempre era a algo de un uso diario y frecuente, como es el caso del azúcar de caña, como es el caso de la levadura que encontraremos en el pan, vinos, cervezas, etc. Eso tenéis ahí 3 tipos de análisis y el último corresponde a un paciente con un CRS. Bien, básicamente todo esto podría explicar la última de las razones, por qué razón una reacción inflamatoria crónica es capaz de acabar con la inmunidad celular. Pero yo no sé si ya estoy robando demasiado tiempo y como eso en todo caso está en el trabajo que he dejado, pues lo podéis mirar. Está clarísimo con un poquito de tiempo. Sobre todo atender a cómo las beta-endorfinas van a condicionar directamente la aparición de los linfocitos ya orientados hacia la inmunidad humoral y cómo la interleuquina 1 es la única interleuquina que puede acumularse dentro de las células. El resto tiene que empezar a fabricarse, de forma que una liberación de interleuquina por una reacción antígeno-anticuerpo, fuera cual fuese, en un cuerpo estresado produciría una reacción a corticoides tan brutal que automáticamente pararía cualquier intento de maduración, es decir, de que aparecieran las demás interleuquinas, pero también llevaría a una destrucción de todos los protimocitos en el timo, lo que nos llevaría a la conclusión de que solo los linfocitos maduros y activos podrían continuar expandiéndose. Esta expansión les llevaría a que cometieran o bien una derivación genética o bien fallos y mutaciones en el anticuerpo, en el idiotipo que determinan, y esto finalmente llevaría a grandes errores, es decir, a una autoagresión mantenida. Parece ser que el trabajo que yo presento lo que demuestra es que puedes desactivar esos linfocitos con antagonistas opiáceos y cortando el estrés, aumentando la serotonina, etc. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el trabajo de Miguel merecería ser estudiado con más tranquilidad y poderlo discutir, ¿no? Porque creo que ha sido una avalancha, por lo menos a mí me desborda y creo que la mayoría, por las caras que veo, también se sienten así, ¿no? Y también habría valido la pena que se hubiese podido el doctor Hessig seguirlo mucho mejor para poder contrastar, avalar o criticar o corregir lo que fuese. Bueno, entonces entramos en lo que habría. Bueno, en lo que Stefan explicaría mejor, pero como que lo tenemos pocho, pues voy a... No me digas que entra en la puerta. Ah, no. Bien, ¿por qué es tan importante empezar a conocer cómo funciona la técnica PCR? Porque esta técnica está siendo utilizada para varios objetivos en el campo del SIDA. Está siendo utilizada para hacer etiquetaje, es decir, para poner seropositivo o seronegativo. Es decir, que en realidad los test del SIDA, que normalmente y que se han usado desde el principio, eran sobre todo test de anticuerpos. Aquí quizá aclarar una cosa, y es que nunca los test mal llamados del SIDA buscan directamente al VIH, sino que son test indirectos. Estos son los primeros que se utilizaron, el ELISA, el Westerblot. Es decir, que lo que detectan son anticuerpos que nos han dicho que corresponden a reacciones de nuestras defensas frente a las proteínas del supuesto VIH. Pero nunca detectaban directamente el VIH, sino que era una prueba indirecta. Entonces, como ya explicó el doctor Hessig, anteayer y ayer y hoy, ha salido varias veces que estos anticuerpos que aparecen en los test de anticuerpos supuestamente del VIH son en realidad autoanticuerpos, es decir, anticuerpos generados frente a proteínas humanas, frente a proteínas de nuestras propias células, en una situación en que precisamente por descenso de los linfocitos T
que son los encargados de hacer el reciclaje y eliminación del billón de células que se nos muere cada día, cuando no pueden hacer esta tarea bajo una situación de estrés persistente, entonces se van acumulando células muertas. Esto implica que empieza a haber ahí descomposición, suelta de proteínas, y es un ejemplo que pone Stefan: cuando se quiere envenenar un pozo de agua, basta con tirar un trozo de carne en su interior, porque rápidamente se empieza a producir toxinas a partir de las proteínas cárnicas, ¿no? Pues igualmente la proliferación de células muertas, el que continúe habiendo células muertas, implica la suelta de proteínas, y esto es un peligro, y a partir de un momento determinado los propios linfocitos B empiezan a actuar frente a este peligro, es decir, frente a estas proteínas propias, generando anticuerpos frente a la actina, la miosina, y estos autoanticuerpos son los que luego, en el test mal llamado del SIDA, pues aparecerán. Si aparece en una cantidad superior al umbral, pues será dictaminado positivo, siempre que, como se ha dicho, no haya un contacto directo de la persona con el médico que va a firmar finalmente el diagnóstico y le convenza de que no tiene ninguna práctica de riesgo, de que es una persona honorable, etcétera. Entonces, aunque tenga un nivel de autoanticuerpos superior al umbral, pues el médico puede acabar poniendo 0 negativo. Pero cuando se hacen estas críticas a los test de anticuerpos, pues los médicos oficialistas suelen salir diciendo: bueno, pero es que tenemos un test más preciso, que es justamente la PCR, y este sí que busca directamente al virus, al ARN del virus, y por lo tanto este no tiene los defectos de los test de anticuerpos. Por lo tanto, la técnica PCR se está usando para poner etiqueta de seropositivo o de seronegativo. Y se está usando también para medir lo que se llama carga viral. Y que esto, a su vez, está siendo usado para justificar la utilización de los cócteles asesinos, que yo digo. Es decir, cuando se empiezan a tomar estos cócteles, a la persona le dice, bueno, se le toma la carga viral antes y se le toma al cabo de un mes y de 3 meses, se va tomando periódicamente cuando va ya tomando los cócteles, y entonces a menudo la cantidad que allí resulta va siendo menor. Con lo cual los médicos, aunque la persona etiquetada que se toma estos productos les diga que se encuentra mal, que le está produciendo diarreas, dolores de estómago, problemas digestivos, etcétera, el médico le dice: no, no te preocupes, tú sigue tomando, tu cuerpo ya se acostumbrará a estos efectos secundarios, pero lo importante, fíjate, tu carga viral ha bajado, por lo tanto esto te es muy positivo y aguántate. Bien, entonces vamos ahora a entrar. O sea, estos son los dos utilizaciones para el tema de poner etiqueta seropositivo y para el tema de carga viral. Entonces vamos ahora, porque claro, nunca se pregunta, las personas que han buscado los resultados, nunca preguntan: oiga, ¿cómo se ha medido esta carga viral? Y esta técnica, ¿cómo funciona? Entre otras cosas porque si lo preguntan los médicos de los hospitales, casi seguro que no van a saber responder porque no lo saben. La mayoría de ellos no lo saben, leen los resultados que llegan del sobre laboratorio y ya está. Entonces, la PCR se basa en una propiedad que tiene el material genético, el ADN. El ADN sabemos que es un doble filamento enroscado, donde están establecidos unos puentes de hidrógeno. Este es el ADN. Sabemos también que el ARN es un único filamento. Entonces, este doble filamento de ADN lo podemos simplificar poniéndolo así, y entonces estas fuerzas, estos enlaces que lo unen longitudinalmente, se pueden romper simplemente calentando. Es decir, que si nosotros ponemos en un tubo de ensayo un doble filamento, simplemente con que calentemos, estos dos filamentos se van a separar. Si ahora aquí nosotros añadimos las letras genéticas,
o sea, citosina, guanina, timidina y adenosina, las 4 letras genéticas, y añadimos los enzimas necesarios para poner en marcha el proceso de copia, entonces se empiezan a hacer unos filamentos complementarios. En la naturaleza, vamos a ver, en la naturaleza resulta que este doble filamento, cuando la célula se tiene que dividir, se separan, se abre. Y entonces, a partir de unas moléculas de arranque naturales, se empieza a sintetizar en una línea, en una de las hebras, en una dirección, y en la otra hebra en dirección contraria, se empiezan a sintetizar líneas complementarias de información. ¿Complementaria qué quiere decir? Que de estas 4 letras siempre solo se pueden unir en 2 pares, la C con la G y la T con la A. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí tenemos, por ejemplo, T, A, C, C, G, enfrente de la T siempre vendrá una A, enfrente de la A siempre vendrá una T, enfrente de la C una G, enfrente de la C otra G, enfrente de la G una C. O sea, siempre se van, esta línea complementaria, esta línea que se va formando nueva, sintetizando nueva de ADN, es complementaria, es decir, que siempre se respeta estos pares. ¿Qué es lo que ocurre? Si os fijáis, si aquí era GCCAT, en su par complementario original tenía que haber C, G, G, T, A. Tenía que haber, cuando estaban unidos, antes de abrirse, los complementarios de estas 5 letras eran estas 5. Si os fijáis, estas 5 son exactamente estas 5 de aquí. Y los complementarios que se va formando en este sentido, ¿qué pasará? Frente a la C vendrá una G, frente a la G una C, frente a la G una C, frente a la T una A y frente a la A también una T. Es decir, que aparecen estas 5 letras que aparecen aquí. Si os fijáis, aquí tenemos, por tanto, estos 5 pares de letras exactamente iguales que estos 5 pares de letras. Y esto será igual a lo largo de todo el doble filamento que se vaya uniendo. ¿Qué es lo que esto significa? Que cuando ahora este material genético se ha transmitido a 2 células hijas, las 2 células hijas recibirán exactamente la misma información genética. Este es el mecanismo de duplicación de la información genética en el proceso de mitosis que el doctor Hessig nos ha explicado esta mañana. Entonces, esta capacidad de formar de manera natural líneas complementarias de forma que al final la información genética sea exactamente la misma, es algo que se puede utilizar en tubos de ensayo en laboratorio. Y esto se utilizaba ya desde hace mucho tiempo y simplemente añadiendo las letras genéticas y añadiendo los enzimas que permiten que se ponga en marcha la síntesis, entonces de 2 hilos se obtenían 4. O sea, perdón, de un hilo doble aparecían 2 hilos dobles. Si ahora nosotros aquí tenemos 2 hilos dobles, y calentamos, añadimos fuego, añadimos energía, se vuelven a romper estos 4, se vuelven a separar y nos quedarán 4 hilos sueltos. A ver, y frente a estos 4 hilos sueltos se irá haciendo también 4 hilos complementarios. ¿Cuál era el problema que había hasta que se inventa la técnica PCR? Que este proceso de calentamiento descomponía los enzimas, las polimerasas que se utilizaban para que hubiese la síntesis. Por tanto, esto solo se podía hacer 1, 2 veces, quizá máximo 3. Pero al doctor Mullis se le ocurrió una idea genial. El doctor Mullis es el inventor de la PCR y por eso le dieron el Premio Nobel de Química el año 93. Y esta idea genial y sencillísima, ¿en qué consistió? En añadir una enzima termorresistente, es decir, resistente al calor. Y entonces, ¿qué pasaba? Que este proceso se puede repetir un número sucesivo, un número
de veces indefinido. Normalmente se hace unas 40 veces. Con eso, ¿qué ocurre? Que de una cantidad de material genético muy pequeña, al final de duplicar durante 40 veces, son las potencias de 2, obtengo una gran cantidad de material genético. Y esta idea tan sencilla del doctor Mullis trastocó la genética, la cantidad de investigaciones, y por eso le dieron el premio Nobel. La idea es, pues, que si nosotros tenemos un hilo doble, calentando, lo separo y añadiendo letras genéticas y enzimas complementarias y enzimas, yo duplico. Dejando enfriar y añadiendo esto, se sintetiza, pero hay que poner una molécula de arranque. Este es un punto importante, para que se sintetice hacia un lado y hacia el otro lado. Si ahora yo esto lo vuelvo a calentar, entonces se me queda separado en 4 líneas. Entonces, si vuelvo a añadir, se me vuelve a sintetizar en un sentido a partir de... O sea, en realidad tengo que añadir letras genéticas, enzima y moléculas de arranque. Moléculas de arranque. Y siempre, esto es una característica, la síntesis de nuevo ADN se hace en una hebra en un sentido, en la otra hebra en sentido contrario. Si ahora esto lo vuelvo a calentar, etcétera, La idea es que pasamos, por tanto, 2, 4, 8, 16, 32 y cada vez va duplicándose o más, las potencias de 2. Sí, duplicándose. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un tubo de ensayo donde tengo un material genético en una cantidad muy pequeña que antes no podía ni siquiera trabajar con ello, aplicando esta técnica PCR, obtengo aquí una gran cantidad de material genético, con lo cual sí que podré multiplicar. Esta es la idea, el gran aporte. Y claro, con esta gran cantidad de material genético podré hacer una serie de operaciones, de experimentos, etcétera, que antes no podía hacer. Y este material genético, en principio, es todo igual. O sea que de una cantidad casi indetectable llego a tener incluso gramos de material genético idéntico. Esto es la base de la técnica PCR. Ahora, ¿cuáles los problemas que tiene esta técnica aplicada al SIDA? Primero, hay que utilizar, como he dicho, unas moléculas de arranque. Estas moléculas de arranque suelen tener unas 20 letras genéticas. Esta molécula de arranque, con 20 letras genéticas, debe ser complementaria a las 20 letras genéticas del material que quiero arrancar, del que quiero hacer muchas copias. Entonces, para que yo pueda diseñar esta molécula de arranque con 20 letras genéticas, yo tengo que previamente conocer las 20 letras genéticas a las cuales se tiene que unir. Es decir, solo se puede multiplicar aquel material genético que ya conozco previamente. Y el problema con el VIH es que nunca ha sido aislado, por lo tanto no se conoce cuál es su material genético, por lo tanto las plantillas que diseñan son complementarias al material genético que han diseñado, al VIH que han diseñado, el material genético que han diseñado del VIH. Segunda limitación intrínseca de esta técnica es que solo puedo multiplicar trozos de material genético que tengan unos 200 a 1000 letras genéticas. Eso trabajando de la forma más precisa, más cara posible. Solo puedo multiplicar de 200 a 1000 letras genéticas y en realidad de 200 a 500 letras genéticas.
El VIH que nos han diseñado, resulta que nos dicen que tiene 9.150 letras genéticas. Por lo tanto, no puedo encontrar trozos de 9.150 letras genéticas y multiplicarlas. Es imposible. Esta técnica no sirve para multiplicar longitudes tan largas. Solo puede multiplicar de 200 a 500, máximo 1000. Y luego otra limitación intrínseca es que yo no puedo saber cuánta cantidad había al inicio de aplicar la PCR. Si yo tenía este trocito y utilizando la técnica PCR al final obtengo una gran cantidad, esta gran cantidad yo sí que la puedo pesar. La puedo pesar y puedo decir 3,457 gramos. Pero esta cantidad inicial, que es indetectable, yo no la puedo pesar. Por tanto, que yo diga que al final tengo esta cantidad no me permite saber cuál es la cantidad que había al inicio. Y esto, aunque hay unas modificaciones a la técnica PCR que se llaman cuantitativa, PCR QC, y otras variaciones como la que se llama ADN branch, DNA branch. O sea, hay varias técnicas PCR, ninguna te permite saber cuál es la cantidad que había al inicio. Entonces, el propio doctor Mullis explica que su técnica no sirve para cuantificar ningún tipo de virus, por dos razones: porque todos los virus son más largos de 200 a 500 letras genéticas, y en particular el VIH dicen que tienen 9.150, pero además por otra razón, y es que no permite cuantificar. Y él mismo dice el margen de error de cuantificación es de 1 a 100.000. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la carga viral es simplemente un artefacto técnico. Y nos puede ilustrar esto si vemos algunos detalles de la historia de la carga viral. Porque si os acordáis, en realidad ha habido dos modelos de VIH. Uno es el modelo del Dr. Gallo y otro es el modelo del Dr. Ho. El modelo del Dr. Gallo se instaura en el año 1984, y resulta que nos dicen que esto es un lentivirus dificilísimo de encontrar y con un periodo de latencia cada vez más largo. A medida que van pasando los años van alargando el periodo de latencia del VIH. Y de repente, en enero del 95, aparece un artículo de Dr. Ho y otro artículo simultáneamente, donde resulta que el VIH es de gran velocidad, se multiplica billones de veces desde el primer día y se encuentra en todas partes. Mientras que antes era dificilísimo de encontrar en ninguna parte. Estos son dos modelos de virus totalmente distintos. Y resulta que la comunidad científica internacional, la comunidad médica internacional, los medios de comunicación mundiales y la población mundial, de repente empiezan a creer en este nuevo virus y se olvidan de que desde el 84 al 95 el virus era así. Esto es una bofetada a 11 años de investigación sobre el VIH, porque demuestra que eran unos incapaces totales. Pero resulta que los que han vivido del chollo del VIH del 84 al 95 no ponen el grito en el cielo, porque esto comprometería su investigación, siguen cobrando, quedan relegados a segunda línea, y los jóvenes, liderados por el nuevo tiburón Dr. Ho, toman el relevo a la primera generación de vividores del VIH. Entonces, si resulta que el mismo supuesto virus, porque
De todas maneras le han mantenido el mismo nombre y dicen que es el mismo virus. Desde el momento en que se aplica una técnica, o sea, ¿qué es lo que hace público el doctor Hall en enero del 95? El resultado de aplicar la técnica PCR al VIH. Si resulta que al aplicar una nueva técnica los datos cambian totalmente, ¿qué es lo que nos está indicando? Que es esta nueva técnica la que está fabricando estos datos. Por lo tanto, esto es un artefacto técnico. Pero todo esto por ahora pasa desapercibido, ignorado, silenciado, etc. Aquí ¿por qué hay este relevo? Pues porque el modelo del doctor Galo había muchas contradicciones y además el propio doctor Galo estaba siendo ya desacreditado totalmente porque las comisiones de investigación del Senado americano y otros habían demostrado que era un ladrón porque había robado el VIH al doctor Montañer. Entonces, hay un relevo. Bueno, además, el modelo del doctor Galo tenía un gran inconveniente y es que los potenciales clientes cada vez tardaban más años en convertirse clientes reales, porque cada vez había seropositivos con más años. El doctor Ho tiene una gran ventaja, y es, bueno, aparte que es joven, inmigrante o hijos de inmigrantes, lo cual es promocionado por las empresas farmacéuticas y es nombrado, y esto no son casualidades, por Time, por la revista Time, hombre del año. Y esas cosas no son por casualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a permitir lo que luego con los cócteles se convertirá en la práctica, y es golpear rápido y fuerte. Desde el primer día que alguien es etiquetado como seropositivo, deben serle administrados los cócteles, con lo cual se convierte en cliente ya desde el primer día y no después de 5, 10, 15 años de poder tener el virus latente en su interior. ¿Qué ocurrió? En enero del 96, aprovechando un congreso de retrovirología en Washington, se lanzan los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa. Y entonces, que aunque el doctor Hessing nos ha explicado que tienen su sentido lógico, que pueden ser útiles, no los químicos, sino los naturales, y por eso los polifenoles, polianiones, que tienen una función de antiproteasa. Ahí tenemos la suerte de podernos apoyar en un científico americano, el doctor David Rasnick, que lleva más de 25 años diseñando inhibidores de proteasa. Y que afortunadamente, él estuvo también en Colombia, y afortunadamente el doctor Rasnick no se metió en el terreno del VIH, porque ya conociendo los planteamientos del doctor Duisberg, consideraba que el VIH no era responsable del SIDA, y por lo tanto no tenía interés de dedicar energía a encontrar un inhibidor para un supuesto virus que resulta que en todo caso no sería el culpable del SIDA. Pero el doctor, en tanto que experto en inhibidores de proteasa, el doctor Rasnick ha estado asistiendo en los años 94, 95 y antes a congresos de científicos trabajando en el campo de los inhibidores de proteasa. Y en estos congresos él ha escuchado, no sé si ha tenido en sus manos, porque estas cosas circulan poco, los informes de los científicos trabajando directamente para Roche, Abbott, etcétera, para las grandes farmacéuticas que estaban invirtiendo muchos millones de dólares en los inhibidores de proteasas para el VIH. Y ahí, pocos meses antes de enero del 96, estos científicos informaron de que los resultados eran nulos en sus inhibidores de proteasas para el VIH, que no había ninguna mejoría entre el grupo placebo y el grupo que estaba recibiendo esto después de 18 meses de estarlo aplicando y tal. Pero de repente, en enero del 96, aprovechando este congreso en Washington y siendo una maniobra más de relaciones públicas de los grandes laboratorios, en conferencia de prensa se informa de que se han presentado unos trabajos donde se dice
que la mortalidad ha disminuido en un 50% gracias a los inhibidores de proteasas. Y luego, en julio del 96, hay la conferencia de Canadá, la Conferencia Internacional de SIDA de Canadá, que se convierte en caja de resonancia mundial de lo maravillosos que son los inhibidores de proteasas. Aprovechando que están ahí 18.000 expertos de SIDA de todo el mundo y los medios de comunicación de todo el mundo, pues, y en una maniobra que personas que asistieron ahí, ellos mismos me han contado que fue una manipulación de los laboratorios, llegar a hacer aparecer como adoptado por el Congreso, por la conferencia en su conjunto, que la estrategia a seguir es golpear, como decían, fuerte y rápido. O sea, incluso desde el momento en que alguien, lo que recomiendan es que desde el momento en que alguien cree que puede haber sido infectado, ya debería empezar a tomarse los cócteles para cortar. Tal. Bien, entonces, estos cócteles en España siguen siendo promocionados como una cosa maravillosa por los medios de comunicación, pero esto es una manipulación más, justamente utilizando la técnica PCR y luego utilizando los testimonios de algunos casos que afortunadamente para estas personas y por una carambola les ha sentado bien tomar los cócteles o introducir, además de los núcleos análogos que ya tomaban, los inhibidores de proteasa. ¿Por qué estos inhibidores de proteasa, estos cócteles pueden ser positivos, o en particular el inhibidor o los inhibidores de proteasa pueden ser positivos para personas que estén muy avanzadas? Porque, como se ha explicado, una persona que está muy avanzada, terminal, está en una situación catabólica muy intenso, es decir, hay un proceso de destrucción muy grande. Y por tanto las proteasas están muy activas destruyendo proteínas. Si entonces se ponen inhibidores de proteasa ahí, frenando esa actividad de las proteasas, cortando proteínas, esto va a haber una paralización de esta actividad, va a haber un respiro por parte de la persona que verá disminuido el proceso de destrucción. Si encima esta persona empieza a tomarse esto con toda la propaganda que ha habido sobre si se lo toma, con ilusión, con esperanzas, ve la posibilidad de que puede recuperarse, volver a vivir, y por tanto el efecto placebo, que es fundamental, empieza a funcionar al 100%. Pero además, en la medida que se lo toma con ilusión y que ve parado momentáneamente el proceso destructivo, el estrés, el nivel de hipercortisolismo empezará a bajar, y como que el cortisol es un inhibidor de la formación de proteínas, entonces podrán empezar a formar proteínas de nuevo y por lo tanto esta persona podrá ganar peso. La combinación de estos factores, y quizá alguno más, hay algún científico que dice que los inhibidores de proteasa frenan la actuación de los nucleósidos análogos, por lo tanto sería un factor positivo porque cortaría o disminuiría la capacidad destructiva de los nucleósidos análogos. Hay que recordar que los cócteles tienen dos componentes, los nucleósidos análogos y los inhibidores de proteasa. Los nucleósidos análogos son AZT, DDI, DDC, inhibidores de proteasa, saquinavir, ritonavir, etc. Entonces, los nucleósidos análogos impiden, por un lado, la división celular, porque justamente, ¿qué hace un nucleósido análogo? Lo que hace es que cuando se está sintetizando ADN complementario para la división celular, por ejemplo, la AZT es una letra T química marcada que si ocupa el lugar, si se pone aquí, bloquea y ya no se puede continuar formando la cadena de ADN. En inglés queda muy claro, DNA Chain Terminator, o sea, terminator, el exterminador. Bien, entonces el AZT por un lado impide la división celular y por otro lado, como nos ha explicado el doctor Hessig, actúa contra las mitocondrias y por lo tanto está impidiendo la formación de energía y está aumentando la liberación de radicales libres con todo el efecto destructivo que tienen. Por lo tanto, este producto, este componente del cóctel por sí solo es mortal a medio plazo, y añado tendencialmente porque siempre puede haber personas excepcionales
que resistan al AZT, al DDI, etcétera, de igual forma que cuando se hace experimentos con ratas a dosis letales, esto aprovecho para recomendar, y a Jaime también, el libro este que he mencionado, doctor Vernon, sobre el genocidio de animales, y que su base es que sencillamente los resultados obtenidos en animales no pueden ser extrapolables a personas. Aparte, ya insisto, toda la crueldad, etcétera, negocio, etcétera, que se está haciendo con esto. Pues bien, cuando se ponen lotes de ratas a dosis letales de radiación, a menudo hay una rata que no muere. Los médicos, los científicos no saben por qué, pero hay una que no muere. Pues también espero que haya personas sobrevivientes a la ZT, pero esto es tendencialmente, porque el efecto depende de muchos otros factores, pero en un año a 5, etcétera, pues el porcentaje de personas que mueren habiendo tomado la ZT o el DDI y el DDC pues va aumentando constantemente, aunque sí, el culpable es el VIH, ¿no? Esta es la explicación oficial. Y ahora los inhibidores de proteasa, entonces, como ayer se explicó, resulta que los inhibidores de proteasa naturales son muy parecidos a la pepsina, que es una proteasa que juega un papel decisivo en la digestión y por lo tanto va a actuar impidiendo la actuación de la pepsina y por lo tanto cada vez habrá más problemas digestivos. Pero como también se dijo ayer, en la medida que se van tomando más pastillas, y hay que tomar 10, 12, 14 pastillas y cada pastilla contiene un número astronómico de inhibidores de proteasa artificiales, va aumentando y no son solubles, se cristalizan y provocan también problemas de riñón, de articulaciones, etcétera, pero además va aumentando la concentración. Y como ayer explicó el doctor Blanca, la relación entre una proteína y un anticuerpo, entre una proteína y un anticuerpo, va aumentando, es cada vez menos específica, si es que se puede hablar de especificidad. La doctora Papadopoulos utiliza una expresión que es mucho más ilustrativa frente a esta imagen de la cerradura y la llave y la cerradura. Dice, por el contrario, que los anticuerpos son promiscuos. Y creo que la cosa es mucho más correcta. Y esto, en los artículos 17, 18 y 19 de Diario 16, hablo sobre los test anticuerpos y utilizo esta expresión de la doctora Papadopoulos. Pero entonces, la idea es que también la especificidad entre la proteína y la proteasa que actúa sobre ella, esta especificidad, también en la medida que sí, ahí sí que hay especificidad, pero en la medida que aumenta la concentración, la proteasa empieza a actuar sobre otras proteínas. Primero serán sobre las más parecidas a la pepsina, pero finalmente, frente a toda el inhibidor de la proteasa empieza a actuar frente a más proteasas, o sea, paralizando a más proteasas y finalmente prácticamente a toda proteasa. Pero al paralizar la actividad de las proteasas se está frenando dos cosas. Por un lado, la formación de nuevas proteínas, porque la síntesis de la proteína normalmente da proteínas largas que no son directamente usables por el cuerpo, sino que tienen que actuar proteasas para hacerlas de las longitudes y características que el cuerpo sí necesita. Y por otro lugar también parará el proceso de destrucción de proteínas. Todo esto va llevando a una parálisis del metabolismo celular y orgánico del cuerpo. Por lo tanto, los inhibidores de proteasa también por sí solos son tendencialmente mortales a medio plazo. Y ahora ya no tenemos aquí, pero sí en la asociación, fotocopia de dos artículos aparecidos en Estados Unidos, y el doctor Hess y el doctor Blanca me han dicho que también en Alemania están ya apareciendo artículos donde se reconoce el fracaso de los inhibidores de proteasa y de los cócteles. Lo que pasa es que aquí, como que se están aplicando con más retraso y la industria farmacéutica encuentra menos resistencia, siguen presentándolo como maravillosos. El New York Times del 22 de agosto, por ejemplo, saca un artículo de página y cuarto enteras, donde se empieza diciendo que fulanito de tal se encontraba muy mal con el uso, tomando nucleósidos análogos, empezó a combinar con un inhibidor de proteasa, empezó a recuperar peso, volvió al trabajo.
Esto te lo explica en 4 o 5 párrafos. El párrafo siguiente empieza diciendo: el sábado pasado fue enterrado en compañía de su compañero y sus familiares. Dice, y esto es lo que están detectando cada vez más médicos, que aquellos casos en que hubo una mejoría espectacular están ahora cayendo en picado. Y se recogen unas declaraciones del doctor Fauci, que es el número 1 del SIDA en Estados Unidos, donde dice aquellos casos en que hubo una mejoría espectacular, a los 6, 8, un año, caen en picado irreversiblemente. Es decir, que por tanto los casos que realmente hubo una mejoría o está habiendo una mejoría palpable, ganando kilos, fuerza, etcétera, es transitoria esta mejoría por esta combinación de factores azarosa que los laboratorios no tenían ni idea que iba a ocurrir, pero que se han encontrado con este chollo en las manos y lo están aprovechando publicitariamente. Y al resto de población les están diciendo que sí, que se lo sigan tomando, que les va bien porque baja su carga viral. ¿Pero qué quiere decir que baja su carga viral? Nosotros ahora, con lo que he explicado, diría que estamos en condiciones de ahora de comprender que es lógico que en la mayoría de casos de personas que se empiezan a tomar los cócteles baje su carga viral. Porque, ¿qué es lo que encuentra la carga viral? Lo que encuentra son trozos de 200 a 500 letras genéticas de material genético que están en nuestro cuerpo. Y si ya sabemos que hay 1 billón de células que se están siendo recicladas constantemente, esto implica que los 20, ¿cuántos son los pares de cromosomas de la célula humana? 23 pares de cromosomas de la célula humana, que además tienen millones de letras genéticas, tienen que ser reciclados, por lo tanto tienen que ser cortados, aprovechado aprovechable y eliminado lo que no se puede aprovechar. Igualmente con los fragmentos de ARN que se están formando constantemente y, por ejemplo, el hígado, que es el órgano que lleva una actividad metabólica más constante, está generando constantemente miles de enzimas. Para formar estos enzimas que son proteínas hay que estar formando ARN mensajero para que se formen los enzimas. Por lo tanto, hay una formación constante de ARN. Si resulta que hay problemas hepáticos, habrá dificultades de funcionamiento, se estará soltando ARN. Pues todo este ARN, resultado del proceso metabólico, este ARN de problemas hepáticos, etcétera, es el que la técnica PCR dice que usted tiene 500.000, 300.000 copias del virus por mililitro. El doctor Lanka os habría dicho que solo con que hubiese 10.000 copias del VIH por mililitro, se podría separar, aislar este material genético sin ningún tipo, con las técnicas anteriores. Por lo tanto, no habría que recurrir a las nuevas técnicas. Esto es una prueba más de que esta carga viral es simplemente un artefacto técnico. Pues bien, si resulta entonces que se empieza a tomar todos estos inhibidores de proteasa, todo esto está parando este proceso natural de nuestro cuerpo, natural o con problemas de salud o de hepáticos, etcétera, pero todo este proceso de formación de ARN, por lo tanto, disminuye la cantidad, al bajar la actividad metabólica del cuerpo, disminuye también la cantidad de ARN que esté en el plasma que se utilice para aplicar la PCR, y al aplicarlo se obtendrá una cantidad menor final. Por lo tanto, dirán, en lugar de 500.000, ahora ya solo tienes 80.000. Y dentro de un mes que te sigues tomando esto, que te está paralizando el funcionamiento, ahora solo tienes ya 30.000. Y al cabo de 8 meses se ha vuelto indetectable. ¿Qué quiere decir? Por debajo de 10.000, en principio. E insisto, como dice Stefan, con 10.000 se podría, incluso por debajo de 10.000, se podría aislar directamente este material genético si realmente estuviese presente en cada mililitro de sangre. Por lo tanto, lo que está indicando esta bajada de carga viral es una reducción de la actividad metabólica del cuerpo. Y esto no puede ser sano, excepto para gente terminal, no puede ser sano para nadie más. Menos para seropositivos asintomáticos que les están haciendo tomar los cócteles y que los justifican porque baja su carga viral. Pero esto explica también lo otro que dicen. No dejéis de tomar ni un solo día los cócteles, porque si lo dejáis de tomar, vuelve a subir la carga viral, porque el VIH se ha escondido en sitios recónditos y vuelve a aparecer. No, ¿qué quiere decir? Que al dejar de tomar,
vuelve a haber una recuperación del funcionamiento metabólico, hay más trozos de ARN y de nuevo la PCR multiplica estos trozos de ARN que están lógicamente en nuestro cuerpo. Hay otro dato fundamental y es que la técnica PCR jamás se ha aplicado sin nunca haber hecho un grupo de control. Es decir, sin nunca probar en personas consideradas sanas qué carga viral les resultaba. Y ahí es muy interesante, los compañeros de Hill, una asociación americana de Los Ángeles, fueron la presidenta del grupo Hill allí y un colaborador a hacerse la carga viral. Ella, que es seropositiva, le salió una carga viral menor que a él, que es seronegativo. Es decir, seguramente muchísima gente sana, si le hiciesen la carga viral, resulta que están con el VIH por todas partes. Pero como que no se ha hecho grupos de control, eso solo lo planteo como una hipótesis, pero no lo puedo afirmar, excepto por este pequeño ensayo que hicieron los compañeros de Hill en Estados Unidos. Bien, de todas maneras, todo esto está escrito y por lo tanto más cuidadosamente presentado que lo que ahora he dicho oralmente, porque además no me lo había preparado porque confiaba que lo iba a contar Estefan, en los capítulos 10 y 11 y 14, 15 y 16 del dossier de Diario 16. Y luego hay un cuaderno, unos 20 páginas, que se llama Guía de la PCR, que os recomiendo también para que entendáis cómo esto es absolutamente una trampa de la industria del SIDA.